preparados. Hoy vamos a hablar sobre la descontextualización del Evangelio. Qué nombre tan denso. Qué nombre tan denso. Quería un nombre mejor. Es suelta tu hueso podrido y cámbialo por un pedazo de carne. Ese tenía que haber sido el título. Muy bien, ¿preparados? ¿Listos? Santiago 4, del 1 al 5, dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Les voy a contar qué pasó conmigo cuando entré en la iglesia cristiana. Yo estaba en una iglesia y este versículo en particular lo utilizaban para decirme: cuidado con los amigos, cuidado con ser amigo del mundo y cuidado con sus amistades. ¿Sí? Y fue complicado porque yo, en medio de mi inocencia evangélica, tomé una decisión radical y fue cortar todo vínculo con todo el mundo. Y ojo, eso era lo que me estaban pidiendo. En ese momento, esa iglesia en la que yo estaba en particular me estaba diciendo: Yair, ¿usted quiere ser para el Señor? Apártese. Y apártese de todos sus amigos y de todo lo que usted es. Y dedíquese a buscar del Señor y a ser transformado en su corazón. Y utilizaban ese versículo para tenerle y darle fuerza a esa predicación. Ojo con el que viene. ¿Están listos? ¿Listos? Viene 2 Corintios 6, versículo 14 y 15. Ojo lo que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Y con esta prédica, en mi formación de pasos, me dijeron: nunca se asocie con nadie que no sea cristiano. Nunca haga negocios, ni entonces yo, pues, ¿qué quería hacer? Pues caso. Y empecé a tratar de sacar a mis socios de la empresa porque estábamos en yugo desigual. Y les fui comprando su parte. Empezamos siendo 10 socios. Al final éramos 4, luego 3, luego 2 y luego quedé yo. ¿Sí? Y mucho tiempo estuve con Camilo y con Camilo justifiqué el por qué estábamos en la empresa, porque él también era cristiano. Pero yo me creí esto porque así me lo explicaron. No, ojo con hacer alianzas, ojo con hacer negocios, cristiano compra cristiano. Y viene también el tema de entre cristianos nos ayudamos, y se volvió una rosca cristiana. ¿Sí? Y me explicaron eso, y yo, ¿qué empecé a hacer? Una burbuja. ¿Sí? Yo empecé a apartarme. ¿Y qué pasó, por ejemplo, con familiares míos? Empezaron a decir: no, mis hijos no se pueden juntar con otros que no sean creyentes. Y entonces lo voy a sacar del colegio y lo voy a educar de otra manera diferente, donde solo conviva con cristianos toda su vida, porque lo tengo que resguardar del mal. Y nos fuimos al extremo del evangelio y lo llevamos al otro lado, donde nos volvimos, ¿cómo se llamaba el Superagente 86? El cono del silencio. Ustedes están muy jóvenes para eso. Pero en el Superagente 86 bajaban los conos del silencio y solo podían entrar y escuchar las dos personas. Y casi que las mamás y los papás cristianos empezaron a coger a los niños y a ponerles un cono del silencio apartado. Ay, apártalo, Señor, guárdalo del mundo, y apártalo, no te juntes con los groseros, no te juntes con... Y así se volvió la prédica de los pastores en la actualidad. Y entrábamos en una reflexión los pastores y decíamos: claro, es diferente la realidad que vive un pastor que está consagrado al Señor, él y su familia, y que está pago por la iglesia, y él el domingo predica, el lunes descansa, el martes va a estudio bíblico, el miércoles hace reunión de jóvenes, el jueves está... Claro, su ambiente y el de su familia puede ser apartado. Pero ¿qué pasa con los demás mortales que venimos a la iglesia? Y que el lunes teníamos que llegar a nuestro trabajo y, o sea, había chistes groseros, y hay
negocios ahí por debajo de cuerda y que tenemos que estar ahí porque nosotros no podemos decir, Señor, me entrego a tu provisión y que tú me des el dinero o que llegue el conocimiento acá. Mucha gente, pero mucha gente se retiraba de las universidades y no seguía estudiando para dedicarse completamente al Señor. ¿Será que eso era lo que quería Dios de nosotros? Porque es diferente cuando un pastor dice apártense de todo el mundo, cuando el pastor pues está dedicado a la iglesia. Pero ¿qué pasa con nosotros, con los demás? Con todos los que tenemos que ir a trabajar el lunes. Ahora, como ustedes saben, yo soy bivocacional. Yo trabajo, tengo la empresa, voy a la universidad y también tengo mi rol pastoral. A mí me toca estar conviviendo con todo eso todos los días, ¿sí? Y mal haría yo decir, no se junten, no. Entren a clase solo los que crean en Cristo, los demás se quedan afuera porque van y me contaminan con algún apunte que ustedes hagan. Ese no es el diseño del Evangelio. Y hoy voy a tratar de comprobarlo. Ahora, vamos a hacer un paréntesis. Estábamos los pastores reunidos y éramos muy diferentes. El pastor Joel y la pastora Margarita, ¿se acuerdan que vinieron y estuvieron acá tratando de explicarnos estas verdades? Y empezó a aflorar la religiosidad de cada uno tan diferente. Y dice un pastor, yo por ejemplo, mis hijos, ¿qué tal? En el colegio los iban a poner a bailar mapalé. Y yo me paré allá y dije, no, mi hijo le pertenece a Cristo y él no baila mapalé. Y yo me quedé calladito así. Dice, Señor, yo ayer estaba en la playa y escuché Maranda Vallenata. Sí, y éramos tan diferentes. Y entonces después otro empezó a hablar de cómo la gente bien no conoce pobreza. Y él estaba diciendo que esos tales no pertenecían a la iglesia porque no se juntan del pueblo. Y el otro decía, pero es que en mi comunidad no tengo esa pobreza que manejan ustedes tan fuerte. Y empezamos a ver las diferentes formas de ser. Y Dios, ¿qué tiene? Dios tiene y necesita gente en cada nivel, ¿sí? Y vengo a tratar de demostrarles eso con este pasaje. Bueno, seguimos. No, primero nos vamos a volver un poquito. Uy, ya les sabía para dónde vamos. 1, 2, 3. Génesis 12. Vamos a empezar y vamos a mover por toda la Biblia. Génesis 12, 3. Bendeciré. ¿A quién están hablando? Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuántas? Todas. Miren el error del pueblo judío. ¿Cuál fue el error del pueblo judío? Pensar que se compraron la franquicia de la salvación. Entonces ellos, como hablaron con Abraham, y yo soy descendiente de Abraham, solo la salvación es para el pueblo judío y para nadie más. Entonces uno dice, eso es judío, sí. ¿Y qué pasó con la iglesia cristiana? Lo mismo, nosotros heredamos la franquicia. No, pues, nosotros también heredamos la franquicia. Solo los que entran a mi iglesia, ojo, y aún peor, los que tienen mi denominación. ¿Saben qué es la denominación? El apellido de la iglesia, ¿sí? Los adventistas del séptimo día, los, renovados evangélicos. ¿Se acuerdan del chiste de la Teguere que empieza a decir, usted es de mi mismo, ¿no? Pero cree en la Reina Valera, ¿no? La cantidad de denominaciones que han salido vertientes de la iglesia cristiana. Y hay gente que cree que solo su denominación es la que se va a salvar. ¿Se acuerdan de estos que pensaban que solo que ellos eran 1400 iban a ser los salvos? Y cuando la iglesia se creció, dijo, no, fue un error de cálculo que está en la Biblia, ¿sí? Pero la gente cree, y muy humanamente creemos que solo nosotros tenemos la salvación y solo en nosotros hay verdad. Pero ¿qué le dijo Dios a Abraham? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso lo tiene claro Pablo. Pero antes de Pablo no era tan fácil. Qué difícil entender si a los otros pueblos los denominaban perros. O sea, piensen en un judío consagrado que leía la escritura y al Señor se la sabían de memoria, porque recuerden lo que hemos visto, que a los niños se los hacían aprender, sí, de memoria. Pero entonces ellos se compraron la franquicia. ¿Sí? Yo soy el único que me salvo, y a este otro pueblo lo llamaban perro. Perros paganos. ¿Tenaz? ¿Sí? ¿Creen que es la intención de Dios esa? No, miren, bendecir a todas las familias de la tierra. Nos vamos para el núcleo de la... no, todavía no.
Vamos para Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Estaba hablando de los enemigos. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está ¿dónde? Pilas. Pilas con esto. ¿A dónde quiero llevar y a dónde quiero? Y es la intención de la iglesia de Comunidad Renueva en general. A no tenerle miedo al mundo. A no andar con capeluzas diciendo que nosotros los cristianos solo andamos con cristianos y nos amamos con cristianos. Que solo hablamos palabras que edifiquen. Que solo de nuestra boca, porque también somos seres humanos comunes y corrientes. Y la idea de nosotros es que compartamos con la gente y que seamos luz en medio de las tinieblas. ¿Quién es mayor? ¿El que está en nosotros o el que está en el mundo? El que está en nosotros, y eso es lo que dice acá, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dejemos de tener miedo a los que son papás, dejemos de tener miedo de lo que van a enfrentar nuestros hijos. Dejemos que formen el carácter, porque si se lo mantemos en una jaulita, en una curvita, cuando lleguen a enfrentar su vida de adultos, no van a estar listos, y va a ser muy difícil. Ahora, los que estamos grandecitos, convertirnos no es andar estamos apartados. ¿Recuerdan? No estoy diciendo que no seamos la sal de la tierra, no estoy diciendo, recuerden nuestra prédica de consagración, nosotros estamos consagrados, ¿sí? Pero no hay que tenerle miedo que nos untemos del otro ahí, me va a prender como si fuera, ¿cómo se llamaba la de que nos pusimos? La pandemia, ¿cómo se llamaba la enfermedad? El coronavirus, que uno andaba paniqueado a toda hora de que no me acerco. El cristianismo no es el coronavirus. Nosotros podemos hablar con gente no conversa, ¿sí? Quienes tienen esta predicación de apartar, porque de verdad, miren, yo lo escuché en la iglesia donde yo estaba, nos decían, sus amigos tienen que ser de la iglesia. Sus amigos, me lo repetían, sus amigos tienen que ser de la iglesia. Y ahí donde usted mira una incircuncisa por fuera de la iglesia, ¿sí? Pero mira, y de verdad yo me aparté un tiempo, ¿cierto? Donde San Andrés me regañó en mi época. Yo me aparté, como todo era pecado y todo era mal, ¿sí? ¿Y qué hice? Pues espanté el evangelio a todos mis amigos, ¿sí o no? O sea, generé la reacción contraria. Porque ¿quién quería ser como yo? Porque uno, ¿qué imagen proyecta? Como si uno se sintiera más que los demás. Uno tratando de guardarse, porque eso lo explicaron en la iglesia, y para los demás se sentían como, este mujer me mira como si yo fuera del coronavirus y me espanta así, ¿sí? Generamos una reacción contraria. Vamos. Hechos 17. Aquí está el meollo de nuestra predicación. Señores, ojo, porque este es, muchachos, escúchenme todo el mundo, los necesito muy concentrados en este texto, muy concentrados en este texto. Dice así: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. ¿Dónde estaba Pablo? Ahí nos van a saber, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. ¿En dónde estaba? En Atenas, en Grecia, ¿cierto? Yo no sé ustedes, pero a mí me tocó buscar en el diccionario qué es aerópago. Y yo dije, Gabriel me va a preguntar. Gabriel me va a decir que es un aerópago. Yo tenía que estar preparado. ¿Qué es? ¿Qué es? Concilio Supremo de la ciudad. Sí, era un lugar donde se reunían a qué? A filosofar. Ustedes saben que en Grecia es el origen de la filosofía, del pensamiento. ¿Filo? Pues me acuerdo. ¿Qué es filosofía? Amor al conocimiento. Amor a las ideas. Muy bien. Filo es amor y Sofía es conocimiento. Muy bien. Sofía, mira.
no me significa algo. Con tos, pero sabienda. Muy bien, entonces, ojo, llega Pablo y llega a predicarle a qué perfil de gente. De las que no Pensadores, preparados, que encontraban amor en las ideas. Y miren esto que dice por acá, que dice que estaban buscando algo nuevo. ¿Sí? Esos oradores que ¿qué traes nuevo del conocimiento para irradiarme con lo que sabes? Cuando va alguien a dar charlas a los profesores en la universidad, yo percibo eso. Cuando el man empieza a hablar, todo el mundo dice, ¿sí? Y aquí estaba gente muy pensante, muy dura, que tenía mucho conocimiento y se van a enfrentar a un Pablo. Y yo me ponía a pensar, ¿y por qué Pablo y no Pedro? ¿Sí, verdad? Ven que Pablo sí era de los judíos, no era un pecado. Exacto, porque este man había estudiado y entonces yo me ponía a pensar, ¿será importante que nosotros estudiemos ingeniería, medicina, que estemos en cualquier disciplina del área financiera? ¿Será importante para el reino que nosotros nos formemos? ¿O todos tenemos que estudiar teología en el seminario bíblico? No, también. O sea, la respuesta es sí, también. Pero, Si puedes saber. pero también está Pero no todos somos pastores, no todos tranquilos. Y Dios necesitaba un Pablo para llegar a predicar a Grecia. ¿Sí me hago entender? Porque tenía que llegar alguien que entendiera. ¿Sí ven cómo ellos hablan, no? Entonces vamos al lugar donde se comparten las ideas más brillantes. ¿Sí? ¿Qué traes nuevo para mí? Si viniera alguien que no estuviera preparado, se va a estrellar. ¿Cómo se llama este man? Alducí. Hay un predicador que, Armando Alducí, ese man sabe de todo. Ese man es una eminencia en muchas cosas. No me gustan mucho sus predicas, pero él se ha preparado en ciencia muchísimo. Y él entra a debates en programas de televisión donde le preguntan de todo y este man contrarresta con la Biblia, es muy interesante. ¿Sí? Entonces, llaman a un Pablo. ¿Listo? ¿Entendieron el contexto? Llega a predicar. Pero Pablo no ha podido tomar, y yo no puedo contar con estos boletas filósofos, porque además, ¿qué característica tenía Grecia? ¿Cuántos dioses tenían? Politeístas, ese es el término. Muchísimos dioses. Es verdad. Para todo, es que los dioses de esa época para ellos eran maneras de explicar sucesos que ellos no entendían. Sí, señor. Muy bien. Todo. Desde el mar, desde el sol, desde todo. Y armaban historias entre ellos, ¿no? Armaban historias entre los dioses. Y entonces. El mito del Cronos. Claro. El mito del Y lo Cronos. construían y lo volvían su verdad. Había mucho chisme de deidades. Porque es que se metió y sí. Pero miren. Entonces ahí vamos. Sigamos. Porque esto es 71. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, o sea, Pablo no era ningún académico, se dieron cuenta que este man conocía. Dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Este man no se les fue en contra, al contrario pero que son muy espirituales. Miren cómo el man empieza a predicar. Traigámoslo aquí como si nosotros hubiéramos llegado a un templo de la nueva era. Y nosotros vamos a predicar allá. Primero, ninguno de ustedes ni yo entraríamos. No seríamos tan valientes, diríamos, a tal lugar no entraré yo, siervo de Yahweh, ¿sí? Pero es como si entráramos y decir, oiga, pero ustedes son muy religiosos y su ambiente espiritual es muy alto. Así entró Pablo. Miren lo canchero de Pablo. Porque pasando y mirando pues los santuarios, ¿sí ven que está hablando en plural? O sea, ¿cuántos santuarios tenían? Muchos, ¿sí? Allí también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Veamos qué hizo Pablo. Pablo, en vez de escandalizarse con la idolatría, porque miren, ¿han leído más cartas paulinas? Sí. Él habla pestes de la idolatría y David le habla pestes de la idolatría, ¿sí? Dice acá el vino que nosotros los seres humanos somos fabricantes de ídolos por naturaleza, ¿sí? Nosotros ponemos un ídolo de cualquier cosa, de la pareja, del trabajo, de muchas cosas. Y así era Grecia.
Y entonces este man dice, bueno, ustedes tienen muchos santuarios y muchos dioses, y por ahí hay un espacio. Utilizaron lo que ellos tenían, en vez de escandalizarse con los ídolos, utilizó eso como herramienta para predicar. Dijo, allá me ocupo, al Dios no conocido, ese es el que yo vengo. Y no empezó hablando mal de todos los demás. ¿Sí ven? ¿Sí lo notan? Le puso misterio y además es como para ellos como si fuese familiar, como si les estuviese contando un caso de Le va a hablar de uno de sus dioses, o sea, no se le metió. Iba con- No empezó. Elías, ¿qué hubiera hecho? Elías hubiera tumbado todos los otros santuarios, y ahora sí les vengo a hablar del Dios de verdad. No, Pablo no descontextualizó al pueblo de Grecia. ¿Sí me hago entender? No descontextualizó el evangelio. Les dijo, este es el contexto en el que estoy, les voy a hablar en su propio idioma. ¿Eso qué significa? Que nosotros no podemos tener un mismo estilo de predicación donde quiera que vayamos. Tenemos que entender la realidad y el contexto de cada persona para que nuestra predicación dé fruto. ¿Sí? El pastor Joel, les voy a contar, esta es una evidencia, no sé si contaron. El pastor Joel nos puso como ejemplo y dijo, la iglesia de Bogotá es una iglesia divinamente, es muy plebiscita, ¿sí? O sea, porque claramente al lado de las otras iglesias nosotros pues nos vemos. Estaba diciendo, decía, los problemas que tienen en la iglesia de Bogotá son diferentes a los de la iglesia de Zambrano. ¿Sí vamos a entender? Y nos decía, Jair no puede utilizar la misma prédica que utiliza Ismael de Zambrano, ni puede hablarles de realidades que no son. ¿Sí vamos a entender? Tenía uno que entrar, entender el contexto y hablar divinamente. Allá me dicen que nosotros hablamos. Uy, chino, a mí me imitan todo el tiempo. Es curioso porque yo siento que los costeños hablan terrible y me han cogido allá y me han pegado una gozada por mi forma de hablar y que somos muy gomelitos, entonces como que cantamos las palabras y todo. Sí, pero no. Y me está diciendo que sí. ¿Será que hablan suavecito allá? Sí, oye, por lo menos con las palabras completas. ¿Sí? Pero ojo, contextos y formas diferentes, pero un mismo evangelio. Ojo con lo que estoy diciendo. Esto es casi una clase de estrategia. Entender el contexto en el cual vive la persona para hablar de Dios. ¿Sí? Y zafarnos de la religiosidad, ¿sí me van a entender? ¿Tenemos que andar en una jaula o en un curujito o con el cono del silencio? No, porque espantamos a la gente. ¿Quiénes somos los que más espantamos a la gente del Evangelio? Los mismos cristianos. Ahorita vamos a ver cómo lo hizo Jesús, pero nosotros a veces ponemos a barrera. Yo me acuerdo una vez, la mamá de Mafi estaba ya hablando y dije, me voy porque soy pobre y vivo lejos. Un dicho, ¿cierto que es un dicho? Es un dicho. Yo dije, me voy porque soy pobre y vivo lejos. Y me dice, Carlos, reprendo esas palabras en el nombre de Jesús. Y me ha pegado un regaño por eso. Yo me quería releer. Es un dicho, hermana. O sea, yo lo dije, yo no soy pobre, tranquila. Pero ella lo tomó como la palabra decreta y como Yair lo dijo, tanto Yair como ella iban a ser pobres. Yo quedé espantado, o sea, me sentí mal y quedé espantado. ¿Ustedes creen que me edificó? ¿Ustedes creen? No me edificó, al contrario, me hizo sentir que con un dicho y con ser Yair ya me salí del reino. Porque me dijo, aprendo esas palabras en el nombre de Dios. O sea, como si yo fuera el mismísimo demonio. Qué complicado, qué complejo. Ojo. Entonces, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Y después que va a empezar a echar vainazos. Aquí, a través del conocimiento, va a empezar a echar vainazos de los otros dioses. Señora. Que lo espectacular de Pablo y pues del Señor Jesús era que ellos se mantenían en lo que estaban enseñando ante nosotros, que estaban como en un nivel superior a los otros discípulos y ellos. O sea, ellos no se acomodaban a lo que nosotros les decían, sino defendían su punto de vista, pero del que no como imponiéndoles religiosamente las cosas, sino
dándoles argumentos y mostrándoles cuál era la verdad. Y entendiendo la realidad del otro, eso es muy importante, señor. Y es que enseñar imponiendo es muy sencillo, porque yo estoy con el que quiere entender lo que yo quiero decir. Enseñar entendiendo a la otra persona, llegando al contexto, analizando y poderlo llevar es más complicado. Entonces, por eso se ha vuelto tan sencillo. Acá somos así, y si quiere estar, usted es así. Y si no, mire a ver qué hace. Pero salir a dar entendimiento y convencimiento de algo, pues es más complejo, es más difícil. Le voy a contar un caso que me contaron ayer, sería con base en lo que está diciendo. Predicador que me enseñaron que las mujeres tenían que usar falda, sí o sí, ¿sí? ¿Y hasta dónde la falda? Hasta acá, o sea, vamos. Y este man ha llegado de misionero a Cartagena. Este man empezó a tener consultoría con el pastor y él decía, pastor, ¿qué hago? Yo no puedo ver un par de rodillas. El man, las rodillas era su fascinación, era como si estuviera viendo lo más íntimo de la mujer. Y llegan y se empiezan a volar con los pastores, y aquí todos los días andan en chor y el voto así mostrando su rodilla todo el tiempo. Y este man sufría, porque él venía con un corazón dispuesto, pero que le habían enseñado desde muy pequeño que esa parte de la mujer era reservada, era íntima, ¿sí me hago entender? Y él se sentía culpable de ver una rodilla. Qué complejo, ¿sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? Y se lo impusieron así. Se nos iba a la playa. Yo estuve en una iglesia que las mujeres cuando iban a la playa se ponían en bicicletero hasta acá y uso manganara. Aquí en Bogotá, no estoy hablando de, no, normalito, aquí en Bogotá, así nosotros con Patricia, con Pati. ¿Te acuerdas de la? Le tocaba así, Sí, señor. Entonces, pilas. Y se acostumbraron a imponer, a decir, es que es así, porque así lo dice Dios. Y no, vamos a ver qué dice la palabra. 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahí ya le pegó una cachetada a todos los demás ídolos que ellos tenían. Si ven con sutileza, este Dios del que yo vengo a hablar hizo todas las cosas. Y les estaba poniendo otra idea diciendo que él no necesita un templo. No hay que construir un templo porque él no habita ahí, no me lo encierre, déjelo. Y ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre, porque ahí ella está introduciendo a Jesús, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué versículo voy? 26, me queda uno ya del antiguo. Para que busquen a Dios, si de alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué está diciendo ahí? Este Dios no es de tocarle así, aquí con un yeso, ¿no? Pero él tampoco está lejos, ¿sí? No está aquí, vengan hasta el Dios Dacón, ¿sí? Y toque la estatua de él. Si no es así, este es diferente, no lo puede tocar así, pero está con nosotros. Porque en él vivimos, nos movemos y somos. Miren, esa frase yo la tengo subrayada en mi Biblia. Y mi versión de hace muchos años decía: en él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Cómo me gustaba eso? O sea, dependemos completamente de él. ¿Sí? Muy lindo. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. ¿Entendieron eso? Les está citando a los poetas griegos y dándole validez a su discurso a través de alguien que ellos conocían y admiraban. ¿Se han escuchado hablar de este tema? Como dicen sus poetas, es esto. Uy, qué bien. Sí, claro. Y eso también afianza lo que tú decías hace unos minutos atrás, de que la música secular no es adecuada, los libros seculares no son adecuados. Y pues ahí Pablo nos muestra que efectivamente esa riqueza que le permitió llegar al aeropuerto precisamente viene de ese conocimiento.
Qué buen análisis. ¿Cuánta gente dice, no, usted no puede leer un libro de filosofía? Porque no sé, hay que analizar todas las estructuras de pensamiento, ¿sí? Para poder tener argumentos, para poder discutir en algún momento y tratar de convencer a alguien, ¿sí? Y este es miren, yo no había visto esto. Yo la verdad había leído varias veces y nunca había entendido cuál era el trasfondo. Cuando me lo explicaron así, yo creí es que estaba viviendo. En eso creé con mi arreglo Bogotá. En esto, oiga, no descontextualicemos, hablemos a la gente donde quiera que estemos y seamos comunes y corrientes, ¿sí? Pero tenemos la luz de Cristo, o sea, no mirando por debajo del otro, sino que nos diferenciamos no por nosotros, sino por lo que traemos dentro y que eso sea lo que atraiga, ¿sí? Pero ahora Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿A quién manda? A todos los hombres. ¿Él está predicando a judíos? No. Él a todos los hombres que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y ahí entra un dilema de la resurrección, pero hasta aquí me interesa a mí que entendamos la estrategia de Pablo y cómo habló Pablo, cómo él se hizo griego con los griegos, si no van a entender, les habló en su lenguaje y les mostró a Dios y a Jesús, hablándoles en su idioma, citándoles sus propios autores. Esto es una bendición. ¿Listos? Mateo 9, del 9 al 13. Vamos a ver la posición de Jesús. ¿Listo? Porque es curioso, porque muchos religiosos están aquí diciendo, no, ¿cómo que no? Si la Biblia nos manda que no nos juntemos, dime con quién hablas y te diré quién eres. ¿Cierto? Esa es la frase. Dime, Jair, usted no me va a andar con gente que no, ni usted, ni por favor, en el trabajo solo vale con gente cristiana y trate de hablar en lenguas. Eso es falta de identidad. Muy bien, y eso es lo que tenemos que formar en los hijos para que cuando crezcan, porque si los ponemos en la burbujita, no te dejamos desarrollar identidad. Y que eso es el primer paso, tener identidad en Cristo. Eso es lo primero que tenemos que tener dominado. Muy bien, entonces, pasando Jesús de aquí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. ¿Se acuerdan de Sousa? Sí. Bien, o sea, eso me sirve como ejemplo, pero para los que no lo han visto, Mateo era una boleta, porque cobraba impuestos a todos los amigos de él. ¿Sí me van a entender? Estaba con el equipo rival. Entonces, todo el mundo lo detestaba porque le servía a Roma y le cobraba plata a ellos. Es como si aquí alguien en el conjunto trabajara con la DIAN y nos sapeara a todos. Mire que ya no ha hecho la declaración de renta, pues nadie lo va a querer. ¿Sí me van a entender? Entonces todo el mundo ve, pero este sapo. Así pasó con Mateo. Mateo le servía a Roma y le quitaba plata a sus hermanos. Hermanos guiño, ¿se acuerdan que ya nadie lo quería? Ni los papás. Bueno, eso es de la serie, pero era muy imposible que eso pasara, porque perdió como todo. Y entonces va Jesús para él, listo. Y aconteció que estamos sentados a la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y qué? Pecadores, muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Se sentaron con Jesús. ¿Quién? Todos los pecadores, todos los publicanos, y Mateo estaba ahí. ¿Sí? Entonces estaban ahí todos los pecadores. Jesús en algún momento citó los primeros versículos que vimos. No seas amigo, no se junte, no, pero cuidado, que dime con quién andas y te diré quién es, no. Y aquí viene, pero ojo, no es que Jesús se dedicó a pecar, porque aquí es donde viene la parte buena. Cuando vieron esto, los fariseos, o sea, los religiosos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Que no se nos olvide eso.
Eso de andar los cristianos con los cristianos de la mano, todos los salvos, para ser salvos y todos llegar al cielo, es antibíblico. ¡Qué frase tan brava! Es antibíblico. Las iglesias son hospitales para los enfermos. Yo te voy a hablar de la palabra iglesia. Es que si los discípulos se hubieran concentrado hasta ellos con ellos mismos, nunca la palabra hubiera salido de ahí. Y se supone que el Señor dice que su palabra llegará a toda carne. Entonces, pues se supone que y nosotros no debemos tener miedo de entrar en otros ambientes a hablar del Señor, porque esa es nuestra misión final. Eso es lo que el Señor necesita en este momento, es que vaya uno de nosotros y le hable al Señor y le dé consuelo a otro y le ayude a otro. Entendiendo su contexto, necesita, no se te olvide eso nunca. No diferenciándome del otro, sino haciéndome y entendiendo. Haciéndonos servidores como Igual es como hablar normal, no somos marcianos, todos vivimos en el mundo, ¿cierto? Que a veces pareciera, oye, usted es del mundo y luego usted dónde vive, ¿sí? Ya. Entonces estamos en el mundo. Pero miras, y pues si aprendes lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Tú mencionaste la palabra iglesia. La palabra iglesia tiene su origen en la palabra eclesia. Eclesia es una palabra romana que era la reunión de organismos vivos, muy utilizado por el ejército para decir: venga, reúnanse los del ejército que les voy a dar instrucciones. Eso era eclesia, reunión que vamos a planear y vamos a hacer la estrategia de guerra. Y nosotros, con el pasar de los tiempos, empezamos a creer que iglesia es un templo. Y ahí está el error. Nosotros somos iglesia, donde nos reunamos. Donde nos reunamos. Hoy estamos en el lugar, no lo hace iglesia. ¿Qué lo hace iglesia? Los organismos vivos que nos reunimos. Nosotros hacemos iglesia. Pues pilas que eso es súper importante, porque ustedes son iglesia. ¿Sí? Cuando me preguntaban a mí, Jair, ¿qué denominación son ustedes? O sea, aclárenme. Entonces yo decía, yo trataba de buscar una respuesta lo más teológica, no teológica, que demostrara que yo tenía conocimiento, ¿sí me hago entender? Y como decirlo, somos renovados, somos carismáticos 100% porque creemos en la manifestación del Espíritu Santo, y empezar a ponerle apellidos. Y me vi una prédica de Dante Gebel y el hombre dice: mi denominación es Hijo de Dios. Uy, qué frase tan brava. Les voy a explicar, esto me lo voy a copiar de Dante, completo. Él dice: porque usted puede escoger una iglesia con quien se sienta al lado. Si su denominación es, no sé, adventista del séptimo día, usted sabe que el que está al lado cree en la venida del Señor pronto y que usted puede escoger. Si esto no le gustaron, se va a otra iglesia que quiera otra cosa. Pero si usted es hijo de Dios, usted no puede escoger a sus hermanos. Como a sus hermanos naturales, usted los puede escoger. ¿Sí? ¿Pudiste escoger a tus hermanos? ¿No? ¿No me vas a decir nada? ¿Me llegar? Cuando nuestra denominación es hijo de Dios, todos los demás son hermanos de nosotros. Y se nos acaba la rosquita de este anda con este, porque todos son nuestros hermanos. Qué bravo, ¿sí? Muy bien, vamos para. Espera. Pero ¿y cómo te la hizo sin respuesta? Señora. Los demás sí tenían el apellido y el apellido de su iglesia o no. Sí, es que todos, o sea, como que nos enseñaron a eso para decir, usted es de Dios, pero como de qué familia, de qué, ¿sí? Entonces, yo ahorita ya descansé en eso, ya somos hijos de Dios y buscamos a Dios. Obviamente, por ejemplo, el carismático viene con nosotros porque creíamos en el Espíritu Santo. Y simplemente otras características de denominaciones con las que vamos a estar de acuerdo. Por ejemplo, nosotros no somos aún una iglesia celular, pero a mí me parece que es una buena estrategia como iglesia generar células, pero eso vendrá después, ¿sí? Muy bien, ¿están listos? Ok, dale. Les voy a contar algo que me pasó a mí. Esto es, extrapólenlo porque es un ejemplo. Yo salía con una niña que era divinamente.
Pero no, señor, póngale cuidado. Y me presentó a la familia, y se acerca el tío que era, pero la pleizana, o sea, pero mucho. Y se sienta a la comida y me dice, Jair, ¿y tú eres de los Ruiz de dónde? Mire la denominación. Y yo le dije, de los Ruiz del Bosque. Y me entotié la risa. Me preguntó, ¿y dónde estudiaste tu colegio? ¿Y en qué universidad? Me han pegado. Es eso. Él quería etiquetarme para ver si yo era digno. Y a veces en la iglesia nos pasa lo mismo. ¿Qué etiqueta tienes? ¿Si crees en la Reina Valera del 60 o eres más moderno del Dios habla hoy? ¿Y eres presbiteriano? ¿Crees en...? Y miren, la mayoría de los términos que utiliza la iglesia cristiana tradicional es romano. Es de terminología romana y no de la iglesia cristiana primitiva. ¿Vamos, listos? Espera, sí, listo. Juan 17. Juan 17 del 15 al 18. Yo no sé si es que los grandes eruditos de la iglesia cristiana, los pastores tradicionales, lo leyeron esta parte. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿A dónde nos envió Jesús? Miren, no es de, vamos a mirar, es que es bíblico. ¿A dónde tenemos que ir a predicar y a hablar y a movernos? ¿Sí? Lo que nos acaba de decir Teresita. ¿Qué hicieron los apóstoles? Fueron a donde les tocaba. Si no, no hubiera salido de los 12 de los 70. No hubiera salido la palabra de Dios. Vayan. Y nos mandó. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en nosotros. Voy a empezar a pasar un poquito más rápido. ¿Listos? ¿Están listos? Dale. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Es paciente con nosotros porque sabe cómo somos. ¿Sí? No queriendo que ninguno perezca. Ojo con eso. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quiénes? Todos. Él quiere que el alcalde Galán se arrepienta y lo siga. Él quiere que Petro lo siga. Él quiere que Trump lo siga. Él quiere que todos lo sigan. Todos. Paula, eso que acabas de decir es lo más natural. Sí, hay gente que a uno le cuesta y que uno no puede creer y que uno mismo condena. O sea, que uno mismo dice, uy, pero es que este no me lo pasaste, pero lo debería hacer. ¿Sí? Pero el plan de Dios es que a veces se salve, ¿cómo cuesta? Y por eso se ejemplo los políticos, porque los políticos y los jugadores del fútbol y eso son de amores y odios. ¿Sí? Por eso les digo, Uribe, Dios quiere que salve. Maduro. Y vamos al extremo de la izquierda. Y tiene un plan de salvación. Y espero que al lado de ellos haya alguien que se haya preparado en la política y que hayan hecho, voy a predicar la palabra cuando llegue a estar en el gabinete. Porque si todos quisiéramos apartarnos, no llegaríamos a ellos y ellos necesitan la palabra. ¿Sí? Vamos, sigamos. Voy a repetir varios versículos que nos llevan a lo mismo para reforzar esto. Primera de Juan 2, del 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribió para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Les tengo un secreto. Jesús dio su vida y entregó su sangre por usted, pero también por la prostituta que estaba parada en la 19 hasta ahora ofreciendo su cuerpo. También por el que está hoy robando a alguien. También por el que se han visto que en las guerras liquidan gente así a mansalva. Jesús también murió. Por eso es que están hoy haciendo ese tipo de cosas.
Señora, Por caramba. por carajito, qué difícil. Porque uno quisiera acá, déjeme ponernos que yo lo acabo, pero Él dio su sangre Por eso, por nosotros y por todos. por eso decíamos hace algunas semanas que el Señor ve tanto el pecado de todas las personas como la manera que nosotros juzgamos el pecado de la misma manera. Es decir, ¿por qué vamos a llamar nosotros inmundo a lo que Él ha bendecido? Y Él lo bendijo con la sangre del Señor Jesucristo. ¿Por qué vamos a llamar inmundo eso? Exacto. No nos corresponde. Hay un ángel acusador que está, el que tiene esa tarea. ¿Por qué nosotros tenemos que tener la tarea? Esa es nuestra tarea, o sea, es todo lo contrario. Nosotros tenemos que levantar a los demás. Dante habla mucho de eso, que nosotros somos el único ejército que remata a sus soldados caídos. Cuando algún pastor se equivoca, cuando alguien se equivoca, miren, les voy a contar. Esto es una evidencia. Una de las iglesias hijas tenía una persona que cuidaba la iglesia. Entonces contrató a alguien para que se quedara. Y era también por ayudarlo, la persona no tenía dónde vivir. Lo dejaron quedarse ahí. Y entonces él era el servidor de la iglesia, él acomodaba las sillas, alistaba todo y se empezó a involucrar en las actividades. Resulta que esa persona tuvo una mala actitud frente a otro. No voy a entrar en detalle para no enaltecer el pecado, pero cometió un error. Un pecado grave, grave, gravísimo. Y los mismos cristianos le dieron tanto palo que lo iban a apedrear. O sea, de verdad lo iban a linchar como delante de nosotros. Y empezaron a llamar al pastor. Y el pastor, que es muy cercano a nosotros, uno de los 10 pastores, pues él tenía el celular apagado, porque pues, no tenía el celular. Y no contestaron y llegó la policía. Y el policía le dijo, no aparece el pastor. Tumbe todo esto y verán que él se aparece. Debe estar escondido. Y tumbaron todo lo de la iglesia. Y saquearon la iglesia. Se llevaron el sonido, se llevaron los instrumentos. La turba empezó por gente cristiana. Y después, ustedes saben, se han visto los chismos. Sí, allá todo el mundo sabe qué fue, qué pasó. Y se enteraron, no, ¿qué hay que hacer? Y hubo alguien que dijo, no, llevémonos los instrumentos que ahí se aparece. Y en teoría él se los agarró para entregárselos cuando lo mostró a la policía. Y agarraron, se llevaron todo. Y tumbaron los policías. Se derribaron a la gente para que, o sea, como que le echaron más leña al fuego. Iban a linchar a este man lo tuvieron que sacar escoltado. ¿Sí? Y el pastor, cuando se enteró, llegó, su iglesia estaba en ruinas y saqueada. Entonces, primera medida para que sepan el corazón bondadoso de Comunidad de Nuevo Bogotá, vamos a ofrendar nuestro sonido antiguo para allá. ¿Se acuerdan que como Pablo con el equipo allá? Entonces nos vamos para allá y vamos a mandar todo lo que tenemos nosotros para que ellos tengan allá y así cada iglesia se va a empezar a apoyar. ¿Sí? Pero, ¿por qué nosotros no nos apoyamos entre nosotros? Porque cuando alguien cae, ¿sí? Cuando Gilson cometió un error, una persona de Gilson, ya la música de Gilson para vivir, no. Porque cuando un pastor cae, cuando alguien se separa, un pastor de una iglesia se separa, no, ya, no, ese man no puede volver a predicar, ese man no puede volver a hacer nada. Nosotros rematamos al que está herido y lo condenamos, Señor. Y desde cuando, lo mismo que pasa en todo tipo de asuntos, cuando una persona recibe un tantito de poder, un poquito, pues se siente mayor, se infla, como dicen por ahí. Entonces, cuando uno recibe, ya sea político, persona normal, alguien recibe un poquito de poder, se siente mucho más inflado y son las primeras personas en ver a alguien caído, ¡pam! Esto se acabó, son los primeros en sacar la piedra, pegar y luego ocultar la mano y decir que no puede. Manejar eso no es fácil. Y mucho Los más roles de cuando poder no son. Yo que soy profesor y tengo algo de rol de poder, si uno como jefe, todo es muy difícil de manejar. Y uno cuando está a este lado, uno dice, uy, yo nunca voy a ser así, pero uno empieza a tener esas actitudes cuando uno está arriba. Señor. Ahí complementando lo que dice Camilo, es que se empezó a malentender el liderazgo. Entonces se empezó a entender que ser líder era el juzgar, no el entender y enseñar. Entonces, ¿por qué? Porque es más fácil. Porque es más fácil decir es que ese fue el que se equivocó, hay que tildarlo, hay que sacarlo, a ir a entender qué pasó, comprender, ponerse en la situación y ayudar
a solucionar lo que se sucedió. Entonces, de ahí parte mucho ese juzgamiento de todo el tiempo de toda la gente. Claro. Eso es lo que tenemos que plantear en la iglesia. Ya es muy fácil estar en las buenas, pero en las malas a veces se cae. Claro. Todo el mundo se baja del bus en las malas. Miras, Primera de Timoteo 2. Primera de Timoteo 2. Yo no lo voy a Del 1 al 7. Oh, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, al equipo de intercesión. ¿Por quién hay que orar? Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno, agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos? Uno solo, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Creo que este es el último. Fuera de ahí. No, ya. Señores, si quieren, miren, nosotros tenemos que orar, que dice ahí, por todo el mundo. Si a usted no le gusta su presidente, adivine qué tiene que hacer. Orar por él. Si a usted no le gusta su jefe, adivine qué tiene que hacer. Si a usted no le gusta, si no le gusta su pastora, claro que sí, es muy buen ejemplo. Si no le gusta, porque miren, he aprendido en mi vida, nadie dijo necesita, yo digo, oren por su pastor, oren por todos, porque así es como podemos encontrar el plan de Dios completo. Señor, qué bueno es estar aquí hoy. Gracias por este tiempo que nos has permitido disfrutar como comunidad. Gracias por este tema liberador, Señor, que nos permite descansar y quitarnos peso de los hombros, pero que también nos empodera a que donde quiera que vayamos, nosotros seamos sanos y le demos sabor a la vida, Señor. Permítenos hablar donde quiera que vayamos. Permítenos ser luz donde quiera que vayamos. Quita de nosotros toda religiosidad. Quita toda carga. Y llévanos a ser más como tú, Señor. Señor, y te queremos también pedir perdón, Dios, porque nosotros también hemos sido esas personas que hemos juzgado, esas personas que hemos hablado, esas personas que tal vez los hemos juzgado, Señor, en su error, en su pecado, Dios. Y te pedimos perdón por eso, Dios, porque nosotros tampoco somos perfectos, porque nosotros también la embarramos, porque nosotros también pecamos, Señor, y no somos quien para juzgar, Dios. Tenemos que entender, Señor, que ellos también son tus hijos. Tenemos que entender, Señor, que tú también los amas, Dios. Y te pido, Señor, que nos ayudes, Dios, aún, Señor, en nuestras debilidades, Señor. Conviértelas, Señor, en fortaleza, Señor. Ayúdanos a ser luz, ayúdanos a ser sal, Dios. Para esas personas que necesitan un abrazo, que necesitan que, tal vez me han dicho muchas veces que hay una barrosa, que necesitan solamente un abrazo, decirles que todo va a estar bien. Si viene alguna consecuencia, asumirla de la mejor manera, asumirla con amor, Dios. Te pedimos perdón por eso, y te pedimos, Señor, que limpies también nuestros corazones de toda maldad, de todo rencor, Señor. Que también quites nuestras cargas, Dios, porque sé, Señor, que las personas no son fáciles, y nosotros tampoco para otras personas, Dios. Y nos cargamos con esas personas, y nos llenamos de rabia, y nos llenamos de
vidas, Dios. Ven, las soltamos en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que tomes el control de todo en nuestra vida, Señor. Que nos des más de tu corazón, Señor. Que nos des más de tu amor. Que nos enseñes más a amar, Señor, y no a juzgarnos. Que te lo pido en el nombre de Jesús. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Señor, conocer de tu amor. Entender tu amor fue dado en la cruz para beneficiar a todos, no solo a algunos, no solo a los cristianos, a todos. Y nuestra misión es contarle al mundo esto, a todos con los que nos encontremos, contarles lo que hiciste tú en la cruz, que fue una muestra de amor. Y también hoy devolvemos ese amor con amor nuestro como perfume a tus pies, Señor. Gracias por esta comunidad, gracias por esta iglesia que nos permite hablar y compartir de tu palabra. Gracias por cada miembro de esta iglesia. Hoy bendecimos a la iglesia, bendecimos tus proyectos y tus planes con la iglesia. Y declaramos que caminamos en ti, sin religiosidad, buscando siempre agradarte. Habla en nuestro corazón en cada prédica, en cada culto, Señor. Y llévanos hasta donde nos quieras llevar como iglesia. Bendecimos este tiempo y esta semana, Señor. Declaramos que vamos a salir a hablar de ti y que vamos recargados de ti, pero también te vamos a buscar cada mañana, cada día. En el secreto te vamos a buscar para que nos vuelvas a recargar. Ayúdanos a hablar más de ti y a compartirte más. Bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.